Paco. Al final no le ha pasado. Ya la calle, ¿no? Aprovechamos la ocasión para pedir un patrocinador que nos pague los micrófonos. ¿Se oye? Sí. Hola, ¿sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Ya estoy callado, ¿eh? Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir una noche más aquí al Ciencia Boulevard. Me encanta ver el bar así, hablar de ciencia. Y hoy especialmente porque hoy me hace mucha ilusión pues, invitar a quien viene a dar la charla, David Orden. Es conocido desde hace un par de meses para mí. No sé cuándo nos conocimos. ¿Cuándo fue? ¿En Berlín? En Berlín en 2001. 2001. O sea, fuimos a conocernos a Berlín. Habéis visto qué clase tenemos unos de Cantabria. Y siempre hay público de Austria. Y aquí hay público de Austria también viéndolo. Saluda. Que, bueno, pues me hace mucha ilusión de estar conmigo David porque es un viejo amigo, de lo conocí en el mundo de la investigación, de la geometría computacional, y ahora pues otra vez nos volvemos a encontrar por otro lado haciendo divulgación, porque también tiene una carrera divulgadora muy potente. Él está en la Universidad de Alcalá de Henares, aunque es de Cantabria, vive en Valencia, y bueno, si quieren que os cuente él todos sus periplos vitales, por donde lo han llevado. Y como ya he dicho, investigador en el área de geometría computacional y también matemática ligera, teoría de grafos, pero últimamente, aparte de su labor de investigación, desde no sé cuánto, tiene un blog que os recomiendo, se llama Cifras y Teclas, que tiene unos trabajos muy chulos, y además salen muchas veces los grafos, por lo cual yo soy muy fan. Escribe una opinión ignorance y es el promotor de un concurso, ¿no? Usomates es un concurso muy interesante para estudiantes de iniciativa de cómo se pueden usar las matemáticas. O sea, que es un concurso muy chulo, con una actividad muy chula que también lo hace. Yo creo que no voy a decir nada más. Bueno, sí, y sabe cantar. Muy bien. La de los mártires del compás, ¿cómo era? Si va por el Guadalquivir y ve un tiburón, hasta la muerta. Bueno, pues eso si quieres que lo cante también. Os veo con la mina. ¿Se me oye bien por ahí atrás? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues yo quiero agradeceros a todos estar aquí porque no despertaba tanta expectación en un bar desde aquella vez que canté a los mártires del compás en una cena de congreso. En especial quiero dar las gracias al comando bolivariano y muy particularmente a Alberto y a Clara. Esto no es de esa vez en Berlín, pero es un poquito más adelante. Esto es Gerona. Estos son la del pelo corto. los encuentros de geometría computacional en Gerona en 2001. Y ahí estamos los tres. La del pelo corto. Bueno, a punto de cantar, digamos. Había otras fotos, pero he preferido no traerlas. Gracias. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de geometría computacional. Lo primero que os voy a contar es a qué vengo. Siempre que hablo de esto, digo que vengo a reclutar voluntarios para convencerme a mí y sobre todo para convencer al resto de la gente, a la gente de la calle, de una cosa que a mí me parece que es fundamental, que es quitar esa idea que mucha gente tiene de que las matemáticas son una especie de libro de recetas y hay por ahí alguna biblioteca de alguna abadía benedictina en la que están contenidos todos los resultados de matemáticas que uno se pueda encontrar. Entonces la gente de la calle tiene esa impresión, sobre todo ahora con los libros estos nuevos, en los que abres un capítulo y te viene resaltado en amarillo lo que tienes que hacer. La gente de la calle tiene la impresión de que las matemáticas son un libro de recetas. Entonces yo lo que quiero es intentar convencer a todo el mundo, e intentar reclutaros para que me ayudéis a convencer a todo el mundo de que las matemáticas son mucho más que un libro de recetas. Ese es, digamos, el eje central de la charla. Después habrá varias partes, varios ejemplos, cada uno con su moraleja. Y esto viene porque probablemente
la razón de que pase esto es que el contacto que tiene con la gente de la calle con las matemáticas es a través de la docencia. O sea, la gente de la calle tiene un profesor de matemáticas, o varios, pero normalmente hay algún profesor de matemáticas al que recuerdan, para bien o para mal, generalmente para mal, por desgracia, pero la gente de la calle no tiene esa idea de que en matemáticas también se hace investigación. Entonces creo que los matemáticos tenemos que hacer un esfuerzo, como está haciendo esta gente de aquí y como hacemos otros cuantos, por hacer ver a la gente de la calle que en matemáticas se hace investigación, que en matemáticas hay mucho más que lo que ya se sabe y que muchas veces esas cosas que a ellos les cuentan, que no son más que una fórmula resaltada en amarillo, ha llevado un montón de tiempo descubrirlas en la historia de las matemáticas. Cuando la gente empiece a ser consciente de eso, empezará a ver las matemáticas probablemente con otros ojos. Y esa es la intención de esta charla. En particular, lo que quiero traeros aquí son varios problemas que son muy sencillos de entender, que generalmente dejan a la gente con la boca abierta, que se puede contar a todo el mundo, incluso a niños, y después veréis que algunas de las transparencias son dibujos que han hecho niños, y que además tienen un interés especial porque son problemas que, a pesar de lo fáciles que parecen, cuando uno se pone a investigar en ellos, se da cuenta de que son tremendamente difíciles de resolver. Y entonces se da de cabezazos contra la realidad, porque aquello que parece una cosa absolutamente trivial, resulta que no hay nadie en toda la comunidad investigadora que consiga resolverlos. Entonces os pido que os pongáis el traje de niño y os voy a empezar a dar unos materiales para que juguéis un poco a intentar resolver alguno de estos problemas. Para el primero de los problemas vamos a utilizar estas tiras. Sí. Ahora, se me ha olvidado quedarme con una en color. Alberto, no las des todas. No las doy todas. Deja una. Tengo más. ¿Has pasado para atrás? He pasado, pero no sé. Déjame una y pasa el resto, que por atrás creo que la gente no tiene. Bueno, entonces estos numeritos de colores, que van primero del 1 al 3 y luego del 1 al 4, necesitan un preprocesado muy sencillo, que es entre el 3 y el 1, que están en medio, cortarlos. ¿Vale? Entonces nos va a quedar uno del 1 al 3 y otro del 1 al 4. Lo que vamos a intentar aprender y contar a la gente con esto es una cosa que a la gente le resulta un poco rara, que es que en matemáticas no tenemos fórmula para todo. O sea, la gente se cree que si somos capaces de poner una sonda en un cometa a no sé cuántos kilómetros de la Tierra, o si somos capaces de hacer algo todavía más cotidiano y quizá más complicado para ellos, como es conseguir que tu coche aparque solo, entonces es que en matemáticas deberíamos tener una fórmula para absolutamente todo. Y con este ejemplo vamos a descubrir que no, que hay cosas sencillas en matemáticas para las que no tenemos fórmula. Eso no quiere decir que no la haya, de momento lo que quiere decir es que no la conocemos. A ver, ¿qué me pasa? Entonces, estos papelitos de colores pretenden ser tiras de sellos. Hice la prueba de ir al estanco, pero la estanquera estaba mirando su móvil, no me hacía caso, y me dijo que era aquello de los sellos, así que he intentado hacer unos sellos más o menos del mismo color en papel. Primero vamos a coger la tira que tiene del 1 al 3 y vamos a ver cuántas maneras hay de plegar esta tira de 3 sellos, de manera que nos quede, plegamos por las uniones únicamente, y vamos a conseguir aquello que hacíamos cuando comprábamos sellos los que éramos jóvenes, que es conseguir un cuadradito con todos los sellos uno encima de otro, ¿vale? Para ponernos de acuerdo y saber si estamos doblándolos de la misma manera o no, pues lo que vamos a hacer es numerarlos, que ya están numerados,
y mirar cuál está arriba, cuál está en medio y cuál está debajo, ¿vale? Entonces una manera pues es poner el 1 arriba, el 2 en el medio y el 3 debajo, haciendo esta especie de Z, ¿vale? Y entonces lo que os pido es que juguéis un rato a ver de cuántas maneras sois capaces de doblar esta tira de sellos. Bueno, ¿esto y esto es lo mismo? No, porque estamos contando de arriba a abajo. ¿Pero tiene que quedar por fuera de colores o puede quedar así blanco? Puede quedar blanco, pues simplemente los números son para saber cuál está en la posición de arriba, cuál es la del medio y cuál es la de abajo. Entonces, si hacemos esa especie de Z, podemos poner el 1 arriba, el 2 en medio y el 3 abajo, pero podemos hacer muchas cosas más. Por ejemplo, podemos meter el 3 en el medio y tener el 1 arriba, el 3 en medio y el 2 abajo. 6. ¿Sí? 6. Por aquí votan 6. Por atrás, el gallinero que dice... ¿Es igual por delante que por detrás? No. Estamos mirando cuál está arriba, cuál está en medio y cuál está abajo. No hace falta que el número apunte hacia arriba o hacia abajo, simplemente el número es para saber cuál es... Es distinta de Eso es. Vale. El número es para saber qué sello está arriba. Si tienes 6 o no. 3 Uno arriba, luego este, no arriba, luego este 4, luego de arriba este 6. Si puedes poner cualquier en medio, tienes todas las combinaciones posibles. Como hay 3, le das la vuelta para el medio. Entonces, las jóvenes de atrás, ¿cuántas tienen? 5. Venga ahí. Falta un poco. 6. El joven dice que 6. Joven del sombrero. El joven de las gafas y la barba. Ah, vale. Está arruinando la proyección por completo. ¿Cómo? Estás arruinando eso. Bueno, la respuesta es efectivamente que hay 6 maneras, que son estas 6 que están dibujadas aquí. Podéis probar si alguna de ellas os ha faltado, ¿vale? Las uniones aquí están hechas de esa manera flexible que en los sellos en realidad no se puede, pero bueno, como no tienen mucho grosor sí que podemos hacerlas todas. Y en realidad, como decía por aquí Alberto, hay una coincidencia curiosa, que es que estas 6 maneras coinciden con las 6 maneras que hay de ordenar 3 números. Entonces, si miramos de qué formas podemos ordenar de arriba a abajo los 3 números, nos da precisamente 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que es 6. ¿Vale? Entonces, en este caso, en el de 3 sellos, coincide que las maneras que hay de doblar la tira de sellos son precisamente las maneras que hay de ordenar los 3 números. Para ver si eso sigue siendo verdad, cuando tomamos 4 sellos, os voy a dejar un ratito también. Entonces tomamos nuestros 4 sellos, doblamos entre cada par de sellos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar como maneras distintas las que tengan un número distinto arriba, en la segunda, en la tercera y en la cuarta posición. O sea, estamos viendo nuestro montón como una posición arriba, segunda, tercera y abajo, y vamos a contar cuántas maneras hay. Esto lleva un poquito más. La 2, 3, 1, 4 es imposible. Como dice Alberto, al cabo de un rato uno se da cuenta de que hay algunas que son imposibles. Por ejemplo, la 1, 3, 2, 4, como el 1 no está unido al 3 y el 2 no está unido al 4, pues no tenemos manera de poner el 3 por encima del 2. ¿Vale? Entonces ya no van a ser todas las posibles maneras de ordenar, pero ahora la gracia está en saber cuántas maneras de ordenar hay. Voy a ir haciendo una cosa mientras pensáis, que es ir pasando también unos folios, por si alguien quiere ir apuntando todas las maneras, y unos lápices.
La caja de lápices está en un estado lamentable, así que tened cuidado que no se os caiga. Los lápices os los podéis quedar, son un regalo de la Universidad de Alcalá. Había pensado pasar por el IKEA, pero no me hizo falta. Tu universidad te regala cosas. Bueno, en realidad mi universidad me dio estos lápices para la Semana de la Ciencia y me sobraron. Ah, vale. O sea, te regala cosas para regalar. ¿Tenéis todos papeles y lápices? ¿No todavía? Tres con el 1, 3 con el 4, 4 con el 2 y 4 con el 3. ¿Cuántas llevamos? 14. 14. Ya es la segunda vez que proponen 14. ¿Alguien tiene otro número? Os voy a contar una manera de organizar los cálculos, que es contar cuántas formas hay dejando el sello 1 arriba del todo. Es un poco más fácil. Entonces poned el sello 1 arriba del todo e intentar encontrar de cuántas formas podemos hacerlo con el sello 1 arriba del todo. Con el 4 sobre el 3, con el 2 sobre el 4, con el 4. 10 en total o con el sello 1 Es lo arriba. mismo, el 2 y el 3. 10 en total. Le da la vuelta y arriba. Tenemos un 14, tenemos un 10. Con el sello 1 arriba, ¿tenemos alguno? 4, 6, con el sello 1 arriba. 4. Los de atrás, los de los sofás cómodos, ¿estáis trabajando? Que no os veo. Vale. Bueno, con el sello 1 arriba hay 4, efectivamente. Y lo de poner el sello 1 arriba tiene una ventaja, que es que una vez que uno conoce esas 4, puede ir generando las demás moviendo el sello 1. Entonces imaginemos que tenemos la fácil, que es el 1 arriba, el 2 después, el 3 después y el 4 después. Entonces podemos coger el sello 1 que está arriba y pasarlo abajo del todo, o podemos pasarlo a la segunda posición, ¿sí? Entonces, para cada una de las que teníamos, vamos a ir colocando el sello 1 en las distintas posiciones intermedias. Y cuando hacemos eso, pues eso nos permite encontrar las 16 maneras que hay de colocar la tira de 4 sellos. Y así podríamos seguir con sellos, con unas tiras un poco más grandes de sellos, y solamente seríamos capaces de encontrar la respuesta hasta 45 sellos. Para esto tendríamos que tirarnos un buen rato, porque la respuesta para 45 sellos es un tocho de número que tiene 24 cifras, o sea que os podéis hacer idea de que eso llevaría un rato, pero la gracia es que no se sabe cuántas maneras habría de plegar una tira de 46 sellos. Y bueno, podéis decir que, hombre, 45 es un número razonablemente alto, como para que esto no sea muy impresionante, pero después vendrán cosas un poquito más impresionantes. La moraleja de esto es que no tenemos una fórmula que nos diga si tenemos tantos sellos, el número de formas de plegarlos es tanto, ¿vale? Hay un montón de fórmulas para un montón de cosas. Os recomiendo que echéis un vistazo
a la enciclopedia online de secuencias enteras, por el nombre en inglés, es oeis.org, Online Encyclopedia of Integer Sequences, y ahí tú encuentras por la calle 4 o 5 números. Los enchufas en ese buscador y te saca un montón de secuencias que encajan con esos 5 números en alguno de sus tramos. Y entonces es una herramienta muy útil para poder encontrar a qué patrón se amoldan los números que te vas encontrando, por ejemplo, en investigación. Pero en particular para esto te va a decir que no puedes ir más allá de 45 porque no se sabe, no hay una fórmula y no se sabe cuál es el patrón y no se sabe cuántas maneras habría de plegar 46 sellos. Os voy a contar un poco de historia sobre este problema porque me parece que es interesante poner en contexto los problemas matemáticos. Esto es un meandro famoso, ¿alguien lo conoce? El Colorado, sí. Y la razón es que este problema tiene que ver con meandros, ahora os voy a contar por qué. El problema lo propuso este tío con bigotazo en 1891, Edward Lucas. En realidad parece que lo había hablado con otro colega y él lo que hizo fue ponerlo por escrito, esas cosas que pasan a veces en la ciencia. Y tuvieron que pasar pues casi 40 años, más de 40 años, hasta que este matemático francés, Enlegui, fue el que tuvo la idea de poner el sello 1 arriba, contar eso y después ir moviendo el sello 1. Pues esta cosa que yo os he contado tal que así, y más o menos espero que la hayáis entendido, en la historia de las matemáticas tardó más de 40 años en encontrarse. Y con ese truco, este hombre en 1937 consiguió llegar a la increíble cantidad de 10 sellos. ¿Vale? Y desde entonces, pues se fue aumentando el conocimiento para números un poco más grandes, hasta que este hombre con pinta de no haber roto un plato, en el año 2000, estudiando un problema que tiene que ver con meandros, que está relacionado con este, que es si tú tienes una carretera que cruza una serie de meandros de un río, ¿de cuántas maneras puedes cruzar los meandros? Entonces, está relacionado con este, pero no es el mismo, porque si cogéis la tira de 4 sellos y metéis el 1 hacia adentro y el 4 hacia adentro, y eso lo dobláis, pues está claro que esto es una configuración que un meandro de un río no puede hacer, porque no puede enrocarse sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, el problema de los meandros está relacionado con este, a esto se le llaman semimeandros, a lo de los plegados de sellos, y este hombre estaba estudiando el problema de los meandros y en particular fue el que consiguió, con un montón de horas de cómputo y unas máquinas muy potentes, fue el que consiguió llegar al número para 45 sellos. Bueno, este es el primer problema. Vamos con el siguiente. Para el segundo problema necesito que utilicéis el lápiz y el papel. Y la moraleja de este problema es que cosas que a veces se cree que son ciertas, incluso que la comunidad matemática da por ciertas, pues como pasa en muchas otras ciencias, y me temo que en esto la matemática no es una excepción, a veces resulta que se publican resultados que después se demuestra que no eran ciertos. A lo mejor no pasa demasiado, pero sí que pasa. Entonces la idea de este ejemplo es romper ese mito de que las matemáticas son infalibles y ver que incluso en la investigación matemática a veces se dan por ciertas cosas que luego resulta que no lo son y se nos queda esa cara. Entonces la idea es, esto se lo cuento a los niños y los dibujos, las casitas y las fábricas y los coches son mías, pero las rayas las han hecho niños. Entonces la idea es que vamos a hacer una ciudad con pocos cruces. Vamos a tener casas y vamos a tener fábricas. Y tal y como están las cosas,
pues esto de la movilidad laboral está cada vez más a la orden del día, y entonces queremos que desde cada casa se pueda ir a trabajar a todas las fábricas, porque a lo mejor un día te mandan a trabajar a Sevilla, y el otro día te mandan a Córdoba y otro a Granada, ¿vale? Entonces queremos hacer una ciudad colocando nosotros las casas y las fábricas donde nos dé la gana, ¿vale? De manera que desde cada casa se pueda llegar a todas las fábricas. Aquí hay un ejemplo en el que he puesto las 3 casas más o menos en fila, en columna, a la izquierda, las 2 fábricas más o menos en columna a la derecha, y desde cada casa, a ver si consigo que funcione de láser, sí. Desde cada casa se puede ir a la fábrica de arriba y a la fábrica de abajo, a la de arriba y a la de abajo, a la de arriba y a la de abajo. Y esto queremos hacerlo, como ponía antes, intentando que haya pocos cruces, porque los cruces de carretera son sitios en los que los coches se pueden chocar, y cuantos menos cruces tengamos. Entonces, para 3 casas y 2 fábricas, esta es una manera inicial, pero os invito a que dibujéis vosotros una manera con el menor número de cruces posible. Pues os dejo otro ratito y vamos viendo qué sale. Este es fácil. Una cosa importante es que no es necesario que las carreteras sean rectas. Así Florentino Pérez se pone más contento. Pero se puede hacer con carreteras rectas. Se puede hacer con carreteras rectas, pero no es necesario. El hijo de ese señor es Entonces por aquí ya hay algún dibujo sin ningún cruce. ¿Tenemos dibujos sin cruces? ¿Los del sofá del fondo? Tenemos dibujos sin cruces. El joven del sombrero tiene dibujos sin cruces. Los del final de la barra tienen dibujos sin cruces también. Joserra, ¿sí? ¿No? Tú no, porque no me estás haciendo caso, que donde hay confianza da asco. él se lo sabe. Bueno, insisto, cada casa tiene que estar unida a cada fábrica, y hay una manera sencilla, como han dibujado los niños, de unir eso de manera que no haya cruces. El siguiente caso... Sí. Entonces, la casa de arriba llega a las 2 fábricas, la casa de en medio llega a las 2 fábricas, y la casa de abajo llega a las 2 fábricas. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos visto este, que es 3 y 2, vamos a pasar al siguiente, que son 3 y 3. Aquí las he dibujado así, pero las podéis dibujar donde vosotros queráis, ¿vale? Y podéis hacer las uniones como vosotros queráis. Y el objetivo es intentar que no haya cruces. Esto mucha gente se lo sabrá. Los que se lo sepan, pues que intenten que haya cuantos menos cruces mejor. Un cruce tenemos por aquí. ¿Lápices tenéis por ahí atrás? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cuántos cruces? Ángel. ¿Ninguno? No. Algo me falla. Kuratowski removiéndose. Removiéndose en la tumba. En la tumba. ¡Ah! Se ha cargado Kuratowski. Hombre, todo depende, es que... Ah, no, pero es que aquí... he pegado 2 casas. La casa la has unido con la casa, No, con la es fábrica. esta, es esta. Están las 2 casas pegadas, con lo cual no hay ningún problema. Pero la carretera no sale. Esto pareado. Ahí. A partir de la configuración anterior, si pasa simplemente una de estas al otro lado, tenemos un único cruce. Eso es. Hay una manera fácil de conseguir un único cruce y resulta que eso es lo mínimo.
como cuenta Clara, es probablemente el teorema más famoso de las matemáticas, por lo menos es el teorema más citado de las matemáticas, que dice, entre otras cosas, que un grafo que contiene esa estructura de ahí no es plano y entonces no se puede dibujar sin cruces. Con lo cual, como algún cruce tiene que haber, lo mínimo que podemos conseguir es uno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir metiendo un poco de dificultad a la cosa, pero antes voy a poner un vídeo que dice que esto funciona cuando estamos trabajando en el plano. Si trabajamos en 3D, sí que podemos hacer la unión de 3 y 3 sin cruces. Entonces, claro, los niños dicen, no, hago un puente, y te dibujan una cosa así curva y ya te han chafado la charla. Por eso tengo el vídeo por si acaso. Bueno, entonces el siguiente es, como antes era 3 y 3, vamos a saltar directamente a 4 y 4. Vamos a ir poniendo el mismo número de casas que de fábricas. Entonces, a ver cuántos cruces conseguimos como mínimo para 4 y 4. ¿Puedo salir de plano? No, sí, estás deseando. Vamos a curiosear qué hace la gente. Me da algo a comprobar que lo que los sofás del fondo estáis trabajando. No me lo creo. ¿Dos? Una manera de comprobar si vamos bien es que, como desde cada casa hay que llegar a cada fábrica, si hay 4 casas, desde cada casa tendrán que salir 4 líneas. Y como a cada fábrica tienen que llegar también 4 líneas, una desde cada casa, pues en cada uno de nuestros puntitos o letras o lo que hayamos dibujado, tiene que haber 4 líneas llegando. Si eso falla, es que algo va mal. Tengo 4, 3. 4 cruces. Que lo compruebe, que lo compruebe. Que el compañero se lo revise. Revisado y no. Bien. Bueno, hay un truco también para esto, que es que viene bien colocarlas, digamos, en cruz. Por ejemplo, poner las casas en horizontal y las fábricas en vertical. Y a poder ser repartidos mitad y mitad. O sea que la mitad de las casas estén a la izquierda y la mitad a la derecha, la mitad de las fábricas arriba y la otra mitad abajo. Y si son impares, pues lo más parecido a mitad y mitad. Si hacemos eso, conseguimos 4 cruces que efectivamente está demostrado que es el menor número de cruces que podemos conseguir. En este caso de 4 y 4. A esta manera de colocar las casas y las fábricas se le llama configuración de Zarankiewicz, que es un apellido polaco, y después os voy a contar la historia. No os la quiero adelantar todavía. La gracia de esto es que solo está demostrado que funciona si nos centramos en el caso en el que hay tantas casas como fábricas. Solo está demostrado que funciona hasta 8 casas y 8 fábricas. A partir de ahí, todo el mundo cree que funciona y es verdad, y eso que te da no se puede mejorar,
pero nadie ha conseguido demostrarlo. ¿A qué te refieres con funciona? Funciona quiere decir que te da el menor número posible de cruces. Pero hay una forma. Hasta 8 y 8, sí, hay una fórmula porque es fácil. Si tienes esta configuración, contar cuántas formas hay de cruzar es fácil. Básicamente es la mitad de los que hay aquí por la otra mitad, la mitad menos 1, o sea, el número menos 1 partido por la mitad, por el número menos 1 partido por la otra mitad, es fácil contar. ¿Vale? Entonces esa fórmula que sale de contar esto, se sabe que te da el menor número posible de cruces hasta 8 y 8. Pero tú le puedes dar a un niño 9 casas y 9 fábricas y ponerlo a dibujar y no puedes estar seguro de que lo que haga te vaya a dar el mínimo, incluso aunque te dé esto. Porque esa configuración de Zarankiewicz solo está demostrado que te da el mínimo hasta 8 y 8. Para 9 y 9, todo el mundo que investiga en estas cosas está convencidísimo de que con esa configuración tienes el menor número posible de cruces, pero nadie ha conseguido demostrarlo. Y a lo mejor llega un día un loco, o alguien que está escuchando a un loco en un bar, y encuentra un dibujo para 9 y 9 que te da menos que los 256 cruces que daría la configuración de Zarankiewicz. ¿Vale? Entonces, si probáis con 9 y 9 y conseguís menos de 256, me lo decís y escribimos el artículo a medias. Entonces, este es otro caso con el que podemos contar a la gente de la calle que tenemos una fórmula y esa fórmula es muy buena candidata a funcionar, pero no sabemos si funciona. Todo el mundo está convencido de que funciona, tenemos la fórmula, tenemos la manera de colocar las cosas, pero solo somos capaces de asegurar que funciona hasta un número relativamente bajo, que es 8 y 8. ¿Vale? Y eso es curioso, porque en el fondo es como si sí hubiera una fórmula. Lo que pasa es que no estamos seguros de que nos sirva. Este problema tiene una historia que me encanta, aunque en realidad es un poco triste. Este problema nació en un campo de trabajos forzados en la Segunda Guerra Mundial. Había un matemático húngaro, Paul Turán, al que mandaron a este campo de trabajos forzados, que parece que no era exactamente lo mismo que un campo de concentración, porque Hungría tenía un estatus un poco diferente y entonces hacían las cosas de manera un poquito diferente. Y además este hombre tuvo suerte porque lo mandaron a un batallón en el que estaba el hijo de alguien muy importante, y entonces no le mandaban trabajos demasiado pesados. En particular, el trabajo que le mandaban a este hombre y a sus compañeros en el campo era que allí había unas fábricas para hacer ladrillos y unos almacenes para almacenar los ladrillos. Y las fábricas y los almacenes estaban unidos por unos raíles. Entonces teníamos una configuración similar al problema de las casas y las fábricas. Porque cada horno, cada fábrica de ladrillos tenía que estar unido con todos los almacenes, porque cuando uno se llenaba tenían que llevar los ladrillos a otro, y además pasaba lo contrario. Por esa misma propiedad, cada almacén tenía que estar unido a todas las fábricas. Entonces, lo único que tenían que hacer era poner los ladrillos que iban saliendo en una carretilla e ir empujándolos desde la fábrica hasta el almacén. Como los ladrillos estaban calientes y la vagoneta era de metal y los raíles eran de metal, pues la cosa rodaba bastante fácilmente, sin demasiado rozamiento, y entonces no era un trabajo demasiado complicado, porque además el camino de vuelta la vagoneta iba vacía, con lo cual también era fácil. Y entonces este hombre, de lo único que protestaba era de que cuando se cruzaban dos raíles y la vagoneta iba llena, la vagoneta traqueteaba y se les caían los ladrillos al suelo. Y entonces fue así como pensó que a lo mejor había una manera de colocar los raíles mejor que la que habían hecho los nazis en aquel campo de trabajo.
y empezó a pensar en cuál sería la mejor manera de colocar las fábricas y los almacenes para que hubiera cuantos menos cruces mejor. Entonces, bueno, pensó en aquello en el campo de trabajo. Cuando salió de allí siguió dándole vueltas al problema y contándolo en algunas conferencias, y unos años más tarde, en el 52, este hombre polaco estaba en una de sus conferencias, como vosotros estáis aquí ahora, y fue al que se le ocurrió esa configuración de colocarlos en cruz. ¿Vale? Entonces este hombre propuso eso, escribió un artículo con una demostración en la que decía que eso funcionaba y que no se podía mejorar, que no podía hacerse con menos cruces que los que daba esa configuración, y todo el mundo se lo creyó. Y se lo creyó durante pues unos 17 años, cuando este hombre, un matemático inglés que todavía vive, recopilando trabajos de otra gente y aportando algunas cosas él, demostró que había un error en la demostración de Zarankiewicz, y entonces lo que todo el mundo se pensaba que era una demostración, automáticamente dejaba de serlo y pasaba a tener el estatus de conjetura. Y desde entonces hasta hoy, o sea, desde hace 45 años, 46 años, nadie ha conseguido demostrar que la conjetura de Zarankiewicz sea verdad, y nadie ha conseguido encontrar algo mejor que dé menos cruces, con lo cual refutaría la conjetura de Zarankiewicz. Hay varios grupos de investigadores bastante cerca de demostrar la conjetura de Zarankiewicz, y esos dos tipos de Austria que están por ahí tienen bastante que ver. De hecho, se sabe que la conjetura de Zarankiewicz es cierta en algunos problemas derivados de este, que no son exactamente esto, y cada vez está más cerca, pero todavía seguimos sin saber si es cierto o no es cierto. Entonces este es un ejemplo en el que creíamos que teníamos una demostración y de repente se nos cayó el chiringuito, nos quedamos sin demostración y seguimos buscando. Bueno, pues con eso terminamos el segundo ejemplo, y el tercer ejemplo, como ya vamos teniendo hambre, está patrocinado por la empresa que hace... Idlo pasando, coged un puñado sin miedo, porque hay 200, o sea que podéis coger un puñado grande e irlos pasando. Sí, bueno, puede ser. Yo soy malo calculando. No cojáis un puñado demasiado grande. Sí, sí, sí. Bueno, podéis coger unos 3 o 4. La moraleja de este problema va a ser que, como nos demostró la máquina Enigma, aunque no tiene nada que ver con la máquina Enigma, algunos problemas matemáticos que aparentemente solo tienen interés teórico, resulta que acaban teniendo un interés práctico. Y esto vendría muy bien que lo escucharan nuestros gobernantes, porque cuando vamos a pedir proyectos de investigación de ciencia básica, cada vez es más difícil convencerles de que eso ahora no tiene utilidad, pero el día de mañana podría tenerla, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en Castilla y León, donde colaboro con unos informáticos, acaban de sacar las bases reguladoras para los proyectos de investigación de la comunidad, y las bases reguladoras dicen que solo puedes pedir un proyecto de investigación si vas de la mano con una empresa. O sea que adiós a cualquier proyecto que sea de ciencia básica, ¿vale? Para intentar luchar contra eso, pues vamos a intentar convencer a la gente de que problemas aparentemente teóricos pueden acabar teniendo utilidad. No los comáis todavía. ¿Dónde vais, locos? Bueno, podéis juntaros con el compañero que no se lo haya comido todavía. Esto está patrocinado por la empresa que fabrica los palotes, porque en una de estas charlas alguien tuiteó que estaba haciendo matemáticas con palotes, y el community manager de Damel se enrolló y contestó diciendo: anda, qué cosa más chula, qué interesante.
Entonces yo le escribí y le dije, ¿a que no me das unos palotes para la próxima charla? Y me mandó 5 cajas de 200 palotes. Así que ya tengo, bueno, espero acabar las cajas antes de que caduquen. O sea que espero de aquí al año que viene dar otras 3 charlas todavía. El problema consiste en colocar los palotes. El problema consiste en colocar los palotes de manera que todos se toquen con todos. Es más fácil si tenéis una superficie un poquito plana. Si queréis podéis poneros en la barra o en el regazo de alguien. Entonces aquí tenemos un montón de golosinas parecidas a palotes que no lo son, que obviamente no se están tocando todos con todos, porque este de rayas de la derecha no se está tocando con este de colores de la izquierda, ¿vale? Entonces os voy a enseñar el caso fácil, que es el de 3, donde podríamos hacer algo así. Y entonces aquí, estos los había comprado yo y eran de distintos sabores. El de naranja está tocando al de fresa y también está tocando al de manzana, así que el de naranja está bien. El de fresa está tocando al de naranja y también al de manzana, así que el de fresa está bien. Y el de manzana está tocando al de naranja y también al de fresa, así que el de manzana está bien. ¿Vale? Tenéis que aseguraros de que cada uno está tocando a todos los demás. A ver cuántos conseguís colocar de manera que se cumpla esta propiedad. Tiene que cruzarse. Se pueden tocar como quieras. O sea, pero 4 es... 4 también, ¿no? A partir de 4 también es fácil. Vamos subiendo, ya vamos por 4. Si consigue... No, así no. Si consigue... Bueno, también, sí. Pero lo suyo es... Si tienes este lo colocas aquí medio... Ahora con 5 ya, como no lo curven, no se puede. Con 5 se puede. Sí, porque unirlo así, en forma de estrella, no cuenta, ¿no? Tienes que tocar, digamos, en el lateral. Podéis colaborar, que es un bar, o sea, es una excusa perfecta. Es una excusa perfecta para mirar con el de al lado. Vas a algo que toque, sé cómo está. Eso fue inspirador. 6. Pero seguro que no vale. Porque los que están a las orillas no se tocan. Sí, 6. Sí, así que así no vale. Tenemos 6, ¿tenemos algún 7? 6. Yo creo que sí. Tengo 6 aquí. Yo me voy a poner porque no sé. Luego les tengo que mandar unas fotos a las de la ley para que vean que tienes 6. Aquí tenemos 6. ¿Estás seguro de que toca el piano con todos? Es sutil, ¿eh? Estoy casi seguro. Yo lo que sigo es que casi suben de las charlas que va a haber. O sea, se suben a lo mejor durante la charla, pero nunca veo información sobre cuál es la próxima charla. Yo me entero porque en la universidad se ponen carteles de vez en cuando. Vale, bueno, pues yo lo voy a ver. Primero que lo pongáis y puedo explicar uno de nosotros, pero vamos. ¿Es el blog? ¿Y así? El de ciencias humanas. Ahí hay 2 que se tocan. No, yo cuando si sube algo, Este lo toca. Habría que mirar si es posible este.
después, sale. a ver si está todo. De todas maneras, Enrique, es verdad que tiene razón. Por ejemplo, la de David, mañana entra el vídeo, pero esta te viene el previo Y si haces así, y viene el anuncio de lo. Bueno, hemos conseguido 6. Antes de que vengas estarán. ¿Alguien tiene 7? Cuando ya pasado, ponemos el vídeo. se tocan en el Dejamos otro ratito. Toma ya razón. A ver, a ver. Ah, Los del perro y los de... Tienes que hacer una panorámica, ¿por qué? Se me cae. Son 6. Bueno, os voy a contar una manera... Os voy a contar una manera que os va a llevar la mano a la cabeza de hacer 6, que es esta. O sea, pones 3 abajo así y pones 3 encima igual y todos están tocando con todos y tienes 6 de una manera trivial. Este problema se hizo muy famoso en Estados Unidos en los años 50 con cigarrillos en vez de con palotes, y de hecho en los espectáculos de magia los magos proponían a la gente este problema y la gente se ponía a pensar y el mago terminaba sacándose de la chistera esta configuración. ¿Vale? Bueno, con 7 nadie lo ha conseguido. Con 7 hay una manera no tan fácil y además resulta que 7 es el mayor número que se conoce para el que se puede conseguir. Se sabe hacer hasta 7, no se sabe si puedes colocar 8 palotes tocándose todos con todos, que ya tiene tela. ¿Vale? O sea que cuando estéis aburridos y no sepáis en qué investigar, y sin doblarlo, claro. Para eso hay que dejarlos que se pongan un poco tiesos ya, que pasen unos días. Entonces 7 es lo mejor y no se sabe si se puede mejorar. Y 7 es un número bastante pequeño. ¿Vale? Entonces, tiene gracia. La manera de hacerlo con 7 sería algo como esto. Haces esa especie de estrella y en el medio enganchas uno en perpendicular. ¿Vale? Tienes que calibrar bien el agujero del medio para que justo toque, pero con eso se puede hacer 7 sin demasiado problema. E insisto, es lo mejor que se sabe. Nadie ha sido capaz de hacerlo con 8. Este problema tiene relación con este vídeo que os voy a enseñar ahora. Hay unos materiales que tienen un nombre un poco horrible que se llaman materiales augéticos en español, que son unos materiales muy poco intuitivos. Porque si tú coges cualquier material, tiras de él, el material normalmente tiende a estrecharse. ¿Vale? Si tú coges una goma elástica es evidente que el material se estrecha. Si tú coges algo como esto, pues también ves que se estrecha, aunque menos. ¿Vale? Entonces los materiales augéticos son materiales a los que les pasa lo contrario. Y eso es muy poco intuitivo. Y me he encontrado con ingenieros de los de tradición que cuando he hablado con ellos de esto me han dicho no puede haber materiales que al estirarlos se ensanchen. Y si los hay, este es un ejemplo de una espuma a la que le pasa eso. A ver si conseguimos que vaya el vídeo. Antes salió. Antes salió. Lo hemos visto, lo hemos visto. Estará al final a lo mejor. Bueno, eso es una espuma a la que le pasa eso y al final venía una estructura con una especie de hexágonos en los que 2 de los lados están metidos hacia adentro, con la que también se puede ver fácilmente que esa estructura también le pasa esto. Se ha visto, sí. Quería verlo otra vez. Me hace ilusión.
Bueno, estos materiales resulta que tienen un montón de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, el Gore-Tex del calzado, que sirve para que no se te mojen los pies, es una espuma de este tipo. Es una espuma similar a esta de aquí. ¿Vale? Se están utilizando mucho en insonorización, porque parece que las espumas que tienen esta propiedad, por algún motivo que yo no he alcanzado a entender, pero si queréis os paso el enlace al artículo, insonorizan mejor que otros materiales que se estaban utilizando hasta ahora. Parece que la piel humana a pequeña escala tiene esta propiedad, a escala microscópica. Lógicamente, si uno se coge un pellejo y lo estira, el pellejo adelgaza, pero a escala microscópica parece que el pellejo engorda. Entonces se está utilizando esa propiedad para crear pieles artificiales para poder hacer injertos e implantes. Entonces, estos materiales tienen muchísimas aplicaciones, se están utilizando también en cascos para la moto, porque parece que se recuperan la forma mejor que otras espumas. Tienen muchísimas aplicaciones y resulta que tienen una conexión con el problema de los palotes. Y la conexión es la siguiente. Ya sabemos que esto tiene utilidad práctica. La conexión es la siguiente. Si en vez de palotes, que por cierto todavía quedan algunos por aquí, si en vez de palotes, que como hemos visto los podíamos poner tocándose en el extremo, consideramos cilindros infinitos, que se van hasta el infinito, o si queréis seguimos trabajando con palotes, pero solo dejamos que se toquen en el medio, ¿vale? No dejamos que se toquen en los extremos. Entonces, unos físicos consiguieron encontrar, antes que los matemáticos, una configuración de 7 también, en la que todos se tocaban a todos. Entonces pasó esto que pasa a veces, de que unos lo publican, otros no se enteran y más adelante lo vuelven a publicar. Y en este caso los físicos lo publicaron antes que los matemáticos. ¿Y por qué estaban los físicos interesados en esto? Esa es la relación con los materiales augéticos. Hay una medida que se llama coeficiente de Poisson, que mide cuánto se estrecha nuestro material cuando tiramos de él. El coeficiente de Poisson máximo es 0,5, que es prácticamente lo que se estrecharía una goma elástica. ¿Vale? El coeficiente de Poisson mínimo, que es lo más que se puede engordar, es -1, no es -0,5, es -1. Entonces estos físicos estaban intentando encontrar una estructura, intentando crear con barras y uniones una estructura metálica que tuviera esa propiedad de ensancharse lo más posible, que llegara al coeficiente de Poisson -1, ¿vale? Y lo consiguieron precisamente porque en las uniones de las barras consiguieron la configuración en la que, en este caso serían palotes, todos se tocan con todos por el medio, teniendo 7 barras. Entonces hay una foto, que después si queréis os puedo enseñar, de esa estructura metálica con barras y uniones, en la que se ve que la clave está en que las barras se tocan entre sí, todas entre sí, de 7 en 7. Y con esa estructura fue con la que consiguieron crear por primera vez una estructura con coeficiente de Poisson mínimo, -1, que es lo más que se puede ensanchar una estructura al tirar de ella. Entonces, como veis, un problema tonto de palotes, que solo se conoce hasta 7, resulta que acaba teniendo relación con problemas con muchísima utilidad práctica. Y si alguien consiguiera hacerlo con 8, pues ya no se podría mejorar el coeficiente de Poisson de esa estructura, pero sí que se podría hacer una estructura de otro tipo, y los físicos siguen interesados en conseguirlo con 8, y los matemáticos siguen interesados en conseguirlo con 8, pero ya simplemente por amor al arte. Bueno, os voy a contar también para terminar la historia de este problema. Este problema nació, como os decía, en los años 50, y Martin Gardner, que ha sido el mayor divulgador de la historia de las matemáticas, fue el que lo popularizó escribiéndolo en la columna de un periódico de estos de gran tirada, tipo New York Times, en 1959. La gracia es que Gardner
conocía la solución de los magos, la solución con 6 palotes, pero Gardner no sabía que se podía hacer con 7. Y entonces hubo gente espabilada, como vosotros aquí hoy, que escribió al periódico diciendo, lo he conseguido con 7. Y Gardner decía, no, no puede ser, si lo más que se conoce es 6. Y cuando se puso a mirarlo, descubrió que tenían razón y se podía hacer con 7. ¿Vale? Entonces este es uno de los primeros casos de matemáticas colaborativas en el que se consiguió, a través del periódico, llegar a 7 cuando lo más que se conocía era 6. Con eso, esencialmente termino la charla, salvo por un par de detalles. El primero es que todas estas fotos y todas estas transparencias tienen licencia Creative Commons. Si alguien las quiere usar con sus niños, con sus alumnos, con quien sea, las puede usar sin problema. Si me lo dice, pues yo me pondré más contento, pero si no, tampoco me voy a enterar. Así que hago un alegato para que intentéis utilizar esto donde creáis que pueda ser útil. La otra cosa es que tenéis un montón de información sobre estos problemas y otros en el blog, que ya os ha dicho Clara, que se llama Cifras y Teclas. No confundir, como hace todo el mundo, incluido el rector de mi universidad, con cifras y letras. La gracia es que este blog está en una página de coches. Yo empecé a hacer cosas de divulgación matemática y hubo un loco que lleva la página de coches kilómetro77.com que dijo, ¿por qué no te traes el blog a nuestra página? Entonces ellos me dan todo el soporte, todo el hosting, yo no me tengo que preocupar de nada. Y además, de vez en cuando, gente que entra a esa página buscando información sobre qué coche comprarse, pues resulta que acaba aprendiendo algo de matemáticas. Yo me consuelo pensando que el mecánico del barrio a lo mejor un día ha leído algo de matemáticas gracias a esto. Y con eso, pues quería terminar dándoos las gracias de la mejor manera que me parece que puede terminar una charla, que es, a ver si consigo que funcione y se oiga la música. Que me parece que va a ser que no. ¿Se oye? ¿No se oye? No. Es que igual es un problema de Bluetooth. Bueno, lo dejamos así. Era la marcha Radetzky para que aplaudierais y esas cosas. Antes de que os vayáis, os voy a dar un puzzle que organizamos para la Semana de la Ciencia, basado en un puzzle de un colega que es Eric Demain, el cual tiene en su página una sección de puzzles maravillosa. Entonces, como también preparé unos cuantos para la Semana de la Ciencia, pues los vais repartiendo y os lleváis un puzzle a casa para que en otro ratito sigáis pensando en matemáticas. Gracias. A vosotros. Bueno, ya os dije que hoy iba a buscar la charla de David. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Como estáis Alberto, me estáis trayendo a la gente. Repito, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a David? ¿Está todo conforme? Los focos del interrogatorio ya los tenemos. Tenemos la boca llena con los colores. Bueno, pues entonces, nada, yo creo que le agradecemos con otro aplauso a la charla, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros. Bien, que hay una pregunta. No vayáis. No vayáis, no vayáis. Sí, sí. Hay una pregunta. Pero me gusta mucho la matemática y me gustaría saber si me puede recomendar un libro o el blog, si ahí viene la base matemática de toda la teoría de grafos y eso, para alguien que no lo sepa.
No se ha oído algo, espera. Es que el micro está muy mal. ¿Podéis repetir la pregunta? No se ha oído. Que, bueno, le he preguntado si me podría recomendar algún libro o algún blog para alguien que no es experto en matemáticas, ver la base matemática de la teoría de grafos, que es lo que se utiliza en este tipo de problemas. Aparte del de Mark, quieres decir, ¿no? Sí, bueno, sobre cosas en teoría de grafos, básicamente hay dos blocos que escribimos divulgación, una es Clara y el otro soy yo. En los dos, cuando usamos cosas, solemos poner enlaces, pues a los artículos, o a libros, o a cosas un poco más sofisticadas. Si quieres algún libro sobre, ya no diría teoría de grafos, matemática discreta en general, hay un libro que está muy bien que es el de Rosen, en el cual explica muchas cosas de matemática discreta de una manera asequible y muy clara y muy fácil de explicar. Lo voy a escribir yo. Yo voy a escribir un libro de teoría de grafos. Me lo acabo de escribir ahora mismo. Venga, lo hacemos a medio. Es que no hay ninguno, ¿no? Lo digo porque me Plan divulgativo. En plan divulgativo, pero con las matemáticas pura y dura no hay. Ya hablamos después, tú y yo. Obviamente no, pero. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Puedes pasar aquí para el streaming? Para la grabación, porque no hay streaming. Es solo una curiosidad. ¿Se te ha ocurrido hacer una charla como la inversa de la pregunta de la formulación esta? O sea, problemas muy complejos con ecuaciones chupadas. La verdad es que lo tengo en mente. Lo que pasa es que llevaría un poquito más de tiempo. Hay un material muy fácil para eso que aprovecho para recomendar, que ha salido ya alguna vez en estos blogs, que es, se llama, hay traducción al español, es el libro de las demostraciones. El libro de las demostraciones habla de Erdos, este matemático famoso que era un poco vagabundo y era muy bueno proponiendo problemas, pues decía que Dios debía de tener un libro en el que guardaba las demostraciones de esas que dices, anda, para unos cuantos teoremas matemáticos, ¿no? Entonces hubo gente que se dedicó a recopilar varios de esos problemas con ese tipo de demostraciones eureka. El libro originalmente se hizo en inglés, pero después hay una traducción al español, que como digo se llama El libro de las demostraciones. De y la verdad Níbora, ¿no? es que de Níbora, sí. Es altamente recomendable, porque hay muchas demostraciones de ese tipo. ¿Puedes repetir el...? Son dos amigos. Editorial Níbora. Sí, es editorial Níbora. Ziegler, Nunca me acuerdo de nada, que me acuerdo siempre de Ziegler. Con Z y Eichmann. Proofs from the books. Se llama Proofs From the books. Proofs from the Book. O el libro de las demostraciones, está en español, lo tradujo Sí, en Pedro, ¿no? español está traducido por Pedro y Julián. es muy buena, muy buena. La traducción, Está hecha por dos grandes Son dos matemáticos. colegas nuestros, sí, la traducción la han hecho dos colegas y es de fiar. uno de ellos compañeros suyos. Y de tesis, ¿no? No, perdón, me he liado con Pablo Santos. Otra vez me he vuelto a liar con Pedro. Pero vamos, lo encuentras en inglés, lo encuentras fácil. No, por eso te digo, pero es que ya he tenido la experiencia de encontrar el libro Eso es de cierto. María traducido. Eso es cierto. Pero estos son dos especialistas en el tema muy buenos, muy buenos. Bueno, y uno además nativo alemán. Nativo alemán. Y el otro de matemática discreta del que tú hablabas, ¿cuál era? Es Rosen, de Kenneth Rosen. Pero es un libro no de... No, o sea, eso ya es más para lo que él decía. O sea, alguien que está estudiando una carrera relacionada y que quiere un poquito de base. Es fácil de seguir, pero ya no es divulgación. Ah, no, eso no. ¿Alguien quiere hacer, ahora funciona. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo tengo una también. Venga, Ángel. Antes no quería nadie, ya habíamos acabado. Y... Sí, porque ya han puesto. No he entendido por qué el coeficiente de Poisson, el límite es -1 y por el otro lado 0,5. Yo tampoco. Es física, ¿no? O sea, eso es una cosa de física que no sé por qué, o sea, no sé con qué escala está hecho.
Si quieres te paso el artículo. No, es por curiosidad, porque el límite es -1, ¿por qué? No se puede tirar sí, más. a mí también me llamó la atención. No sé cuál es el motivo. Además a mí me sorprendió esto, que por arriba fuera 0,5 y por abajo -1. No tengo idea. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay más. En serio. ¿Perdón? No lo sé, yo tengo uno que hace 20 años todavía no lo he resuelto. ¿Nada más? Bueno, pues ahora sí, ¿no? Nos despedimos con un aplauso a David y muchas gracias por venir. Volvemos en 2 semanas. Perdón, dejadme que haga el anuncio. En 2 semanas, o sea, el próximo martes no, el otro, que no sé qué día es. ¿Es un martes? No, estaba pensando si yo estaba mañana. Es que vamos a tener una charla. Mañana una charla sobre LIGO, sobre ondas gravitacionales, todo lo que quieres saber sobre ondas gravitacionales, sobre LIGO, sobre Einstein, y nunca te atreviste a preguntar, pues se lo preguntáis a Enrique, Cuentos Cuánticos, que en 2 semanas os explica todo, ¿vale? ¿En 2 semanas?